Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Los saludo con gusto. Gracias por acompañarnos con la información. Le comento, hoy el país de nuevo sufrió un mal día en cuanto a muertes por COVID. De acuerdo con las cifras oficiales, en las últimas 24 horas se sumaron 1,052 nuevos fallecimientos. Esta es la segunda cifra más alta desde que comenzó la pandemia. La primera fue del 3 de junio, cuando hubo 1,092 fallecimientos. En las cifras reconocidas por el gobierno hasta hoy, han muerto 124,893 mexicanos por coronavirus. Y los contagios siguen aumentando, esto quizá por el aumento de las pruebas que se realizan. En las últimas horas se sumaron 12,406 contagios. Esta cifra se ha mantenido por arriba de los 12,000 casos desde que inició el segundo pico de la pandemia en octubre. Hasta el momento se han registrado un total de 1,413,935 casos confirmados de coronavirus en México. Y ve, en cuanto a contagios, pero las hospitalizaciones también han aumentado. A pesar de que se ha aumentado la capacidad hospitalaria en el Valle de México, hoy el IMSS reportó que hay una ocupación en sus hospitales de 92% en la Ciudad de México y 98% en el Estado de México. Ante este panorama, se pidió a la gente no hacer fiestas de fin de año y buscar oportunamente atención médica en caso de tener síntomas de COVID. Debemos reconocer que en el Valle, en la zona metropolitana del Valle de México, tenemos una gran presión y necesitamos hacer todas las medidas para evitar que sigan llegando pacientes a los hospitales. Una de las primeras son las medidas preventivas, quedándose en casa, evitar los contagios. Y por cierto, como parte de las medidas que se implementan para evitar aglomeraciones, hoy se cerró Avenida Juárez en el centro de la Ciudad de México. Ahí policías de tránsito solo permiten el paso de vehículos y de personal que trabaja en esa zona. Los peatones solo pueden caminar por Avenida Hidalgo. Esta medida va a estar vigente hasta que cambie el semáforo rojo en la ciudad. Y el lunes le informábamos que el gobierno de Guerrero impuso medidas de restricción en las playas del estado para evitar los contagios. Hoy estas medidas ya se están cumpliendo. Los soldados vigilan los 60 kilómetros de playa en Acapulco para garantizar que no haya nadie después de las 7 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Comerciantes de la zona de playa están de acuerdo con la medida, pues aseguran que muchos turistas no cumplen con las medidas de prevención. Y vea, anoche le informamos sobre el doctor José Rogel Romero, director del Centro Médico Adolfo López Mateos del Sistema de Salud del Estado de México. A él lo señalaron de haber metido a sus familiares en la lista para la vacuna contra el COVID, a pesar de que no era personal de primera línea de atención. Hoy ya se anunció que habrá sanciones contra este médico. Una familia que no le correspondía la aplicación de la vacuna llegó y con influyentismo se vacunaron. Un médico, su esposa y creo que una o dos de sus hijas. No voy a hablar de los nombres porque eso va a corresponder a la investigación que ya se inició para castigar esta irregularidad, este abuso. Se trata del doctor José Rogel Romero, director del Centro Médico Adolfo López Mateos en el Estado de México, quien el 24 de diciembre aprovechó la vacunación de personal médico en su hospital para vacunarse él y a dos de sus familiares contra el COVID. Ayer, en un intento de explicación, el gobierno del Estado de México trató de atribuir el asunto a un error de organización de una empresa contratada por el Seguro Social, que se encargaría de organizar al personal y enviar electrónicamente los turnos correspondientes a los médicos que recibirían la vacuna. Pero hoy, el director del Instituto Zoé Robledo desmintió esta versión. Tuve una comunicación con el gobernador del Mazo y él me lo confirmó, me dijo no hubo un boletín y fue una información que se manifestó de manera incorrecta porque parecía que estaban echando la culpa a una plataforma del IMSS, que además se mencionaba subrogada, que no es así, de la falla. Pues no, la plataforma no es la que determina los niveles éticos de las personas a la hora de decidir a quién vacunan o a quién no. Y en ese caso, esas primeras vacunaciones se hicieron con listados manuales. Entonces, se aclaró que no se tuvo nada que ver ahí. Tras el desmentido, no le quedó otra al gobierno del Estado de México que anunciara una sanción contra el doctor José Rogel Romero. En un comunicado, aseguraron que su conducta será sancionada primero por el órgano interno de control de la Secretaría de Salud y que también se le dará vista a la Contraloría General del Estado, por lo que el doctor será separado de su cargo temporalmente.
además de que ahora se harán filtros más rigurosos para determinar qué personal médico recibirá la vacuna contra el COVID. Todos tenemos que ayudar y que se sepa que es inmoral el saltarse o brincarse la fila. Es una inmoralidad. Y bien, la Secretaría de Salud del Estado de México informó que esta noche separó del cargo al doctor José Rogel Romero mientras se realizan las investigaciones por este caso. Y justamente también hoy el director del IMSS, Zoe Robledo, envió una carta a directores normativos de hospitales y representantes de este instituto para advertirles que no van a tolerar influyentismo en la vacunación. En esta carta, el director del IMSS asegura que se debe garantizar que nadie se salte la fila, que no haya abuso, que no haya arbitrariedades. Y es enfático en que nadie que no atienda COVID va a ser vacunado en esta primera etapa. También advierte en la carta que si alguien no logra contenerse y le gana el impulso individual, se va a investigar y se van a tomar medidas en contra de estas personas. Pero esto no solo ocurre en los hospitales. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que líderes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México intentaron incluir su nombre en la lista para recibir la vacuna. Esto pese a no ser empleados de salud. La jefa de gobierno dijo que ya solicitó identificar a estas personas y vea lo que les advirtió. Y vamos a aplicar sanciones administrativas y penales a quien quiera hacer esto. No lo vamos a permitir. Aquí no hay influyentismo. Aquí no es como en gobiernos anteriores, donde ser un líder sindical corrupto les permitía tener canonjías. Joel Ayala, líder del directorio del Sindicato de Trabajadores de la Ciudad de México, aseguró que se trató de algunos pseudo representantes de las secciones 12 y 13, por lo que pidió que se actúe en contra de ellos. Pero en la vacunación del personal médico todavía hay desorganización. Vea lo que ocurrió hoy en el Hospital Militar El Vergel, allá en Iztapalapa, donde personal médico fue convocado para la vacuna. ¿No les da miedo estar así sin sana distancia? Sí, sí nos da miedo, pero no sé, ya todo se salió de control. No sabemos qué va a pasar. Este enjambre de trabajadores de la salud y la reja en la que se agolpan es la del Hospital Militar El Vergel, ubicado en el oriente de la Ciudad de México. Sí, personal de salud intentando entrar a un hospital fuera de sus horarios laborales. ¿Por qué? Para recibir lo que por instrucción presidencial les corresponde, la vacuna contra el COVID-19. Pero este día, en este punto, la desorganización pudo mucho más. Trabajadores de hospitales como el José María Morelos y Pavón del ISSSTE, el Belisario Domínguez de Tláhuac y el Hospital de Iztapalapa fueron convocados para ser vacunados, pero una vez fuera de la instalación militar. Durante horas, nadie los recibió. Pero hay tiempo para hacerlo. Hay tiempo para hacerlo. Hay tiempo para hacerlo. Hay tiempo para hacerlo. Ni Recursos Humanos, ni el director, ni Sedena, nadie nos ha dicho nada. ¿A qué hora llegó usted? Trabajadores, a las 5:30 de la mañana. Me formé, a las 5:30 de la mañana había como 70 personas delante de mí y empezaron a llegar más y más y más gente. La Guardia Nacional decidió reforzar las puertas del hospital. No permitieron el uso de los baños a ellos, que llaman los héroes. Y así, insolados, sin alimento por horas y en medio de un desorden, los trabajadores de salud decidieron bloquear Periférico Oriente. Aquí tienen que ser enfermeras, médicos, camilleros y me parece que personal de inhaloterapia. ¿Ok? Guarden su distancia y voy a decir los nombres que aparecen en esta lista. 15 minutos después de la tarde, el ingreso se organizó. Personal de Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México llegó para coordinar los accesos y vocear la lista de las personas autorizadas para recibir la vacuna. Sucedió luego de horas de espera para recibir lo que por derecho les corresponde.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que estas protestas de trabajadores de salud en el Hospital Militar del Vergel fueron consecuencia de una convocatoria que hizo una sección sindical para que todo el personal acudiera a recibir la vacuna en contra del protocolo y de los listados oficiales. Vea, en más temas sobre las vacunas, hoy finalmente 3 países dieron su visto bueno a la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. El primero fue Reino Unido, que autorizó su uso de emergencia y a partir del lunes va a empezar con la distribución y aplicación de esta vacuna. Más tarde se le sumó Argentina como el primer país en Latinoamérica que aprueba la vacuna y después El Salvador. Esta vacuna es precisamente en Latinoamérica la que van a producir y distribuir Argentina y México con apoyo de la Fundación Slim. A través de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, celebró que esta vacuna fuera aprobada en Reino Unido y dijo que se trata de otra buena noticia. El canciller también escribió: México hizo una precompra de 77.4 millones de dosis. Es inminente su aprobación por la COFEPRIS. Mientras que en Estados Unidos, un enfermero que fue identificado como Matthew W. dio positivo después de ser vacunado, dio positivo al COVID. Este hombre de 45 años recibió su primera dosis de la vacuna de Pfizer el 18 de diciembre en San Diego, pero una semana después empezó con síntomas. El 26 de diciembre se hizo la prueba y dio positivo a COVID-19. Las autoridades de salud de Estados Unidos advirtieron que no pasaron los días suficientes para generar inmunidad antes de que el enfermero se contagiara y recordaron que todavía no recibía la segunda dosis de la vacuna. Y bueno, vamos a ver cómo están las cifras del coronavirus en el mundo. Ya son más de 1.800.000 personas las que han muerto desde que comenzó la pandemia. Estados Unidos supera los 342.000 fallecidos, Brasil 193.000 y como vimos al inicio, México ya tiene 124.897, mientras que en Italia 73.000. Ahora vamos a ver las últimas cifras en las últimas 24 horas. Más de 15.000 personas fallecieron en todo el mundo por COVID. Estados Unidos registra uno de sus peores días de muertes. Hoy sumó 3.628 en un solo día. Brasil volvió a sumar más de 1.000 muertes, India tuvo 538 y decíamos que México, una cifra también muy alta de muertos, 1.052 en las últimas 24 horas. Y bueno, ayer le informábamos que la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, atribuyó a un incendio de 30 hectáreas de pastizales en Tamaulipas el apagón que dejó sin luz a 10 millones de personas el lunes. Como evidencia, presentó 2 fotografías del lugar y este oficio de la Coordinación de Protección Civil de Tamaulipas, donde se informa de los hechos y la intervención para sofocar el incendio. Pues resulta que el oficio es falso. Pedro Granado Ramírez, coordinador de Protección Civil en Tamaulipas, aseguró que la firma del funcionario que aparece en el documento que presentó la CFE no corresponde con la real, tampoco el número de folio y los logotipos del documento. En cuanto a la información presentada, Protección Civil confirma que el número de emergencia 911 no recibió un llamado de parte de los trabajadores de la CFE y tampoco participó en el incendio del pastizal mencionado. Por su parte, la CFE no hizo ningún comentario sobre este desmentido a la prueba que presentó ayer. Tampoco modificó las que afirman son las razones del apagón que afectó a 2 estados el lunes. Pero sí presentaron en redes sociales este video que dura minuto y medio. Es un sobrevuelo sobre los supuestos pastizales donde se registró el incendio. Se ven áreas quemadas en ambos lados de las torres de transmisión de la CFE. Este video y 2 fotografías fueron la respuesta a la denuncia hecha por Protección Civil de Tamaulipas. Y vea, este video también lo presentó el presidente López Obrador en la conferencia matutina, en donde volvió a hablar sobre quienes han criticado el apagón de hace 2 días. La inconformidad que tienen los conservadores, porque se está fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad. Y ellos querían destruirla, porque el Dios de estos conservadores, a lo mejor no de todos, pero sí de los más ambiciosos, su Dios es el dinero. Cambiamos de información. Hoy la Secretaría de Hacienda informó que México va a cerrar el año con finanzas sanas, estabilidad macroeconómica y una economía resiliente y en reactivación. De acuerdo con Hacienda, esto es gracias a la aplicación oportuna de medidas fiscales responsables. Esto lo calificaron como un desempeño extraordinario desde el contexto de la pandemia.
Y esta tarde el presidente de Morena, Mario Delgado, informó que será Félix Salgado Macedonio el candidato del partido a la gubernatura de Guerrero. Esto tras la encuesta que realizaron en el estado para conocer quién sería el mejor candidato. Además de esta candidatura, Delgado informó que Raúl Morón va a ir por Michoacán, Rubén Rocha por Sinaloa, mientras que en San Luis Potosí va a ser una mujer la candidata, aunque no se mencionó su nombre. Y bueno, ahora vamos a Jalisco, porque en Jalisco, personal de la Guardia Nacional detuvo a 2 mujeres que presuntamente alteraron la escena del asesinato del exgobernador del estado, Aristóteles Sandoval. Las detenidas fueron identificadas como María y Cassandra, son empleadas de la Plaza Gourmet Altamar, donde se ubica el bar Distrito 5 en el que se registró el atentado en contra de Sandoval. Ambas mujeres están señaladas por el delito de encubrimiento. Y bueno, se lo comentábamos ayer y hoy es una confirmación. Miles de personas inundaron las calles de Argentina para celebrar el hecho histórico de la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación. 38 votos a favor, 29 en contra, 1 abstención. Argentina se une a Uruguay, a Cuba y a Guyana como los únicos países de América Latina que permiten la práctica legal del aborto. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como acostumbra, dijo que en su país jamás será aprobado el aborto mientras que dependa de él. Porque muchas mujeres murieron para que hoy esto sea ley. Esto no es cuestión de moral, no es cuestión de ética, es cuestión de salud. Y por esto miles de vidas van a salvarse. Y con esto hacemos una pausa, pero al regresar, migrantes cubanos hacen caso a una fake news e intentan pasar la frontera entre México y Estados Unidos. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Anoche una noticia falsa llevó a decenas de migrantes cubanos a la frontera entre México y Estados Unidos, allá en Ciudad Juárez. En redes sociales se les había informado que el gobierno estadounidense los dejaría pasar para solicitar asilo político, pero no fue así. La llegada de los cubanos a la frontera provocó un intenso operativo en donde agentes de aduanas colocaron barricadas para impedir el paso de los migrantes. Luego de unas horas, los migrantes se retiraron por el intenso frío. Fue de momento, los cubanos empezaron a regar la voz que iban a abrir la frontera y empezó toda una oleada de cubanos y no cubanos para encontrarnos todos acá y tratar de entrar a los Estados Unidos de una forma pacífica. Estoy muy agradecido con México porque me permitió la entrada, pero desgraciadamente en México sufrimos. Y con esto hacemos una pausa. Al regresar le presentamos otra de las 10 historias de 2020. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Preparamos para estas fechas las 10 historias del 2020. Es una selección de lo que consideramos fueron algunas de las historias que más impacto tuvieron este año. Hoy veremos una de las imágenes más fuertes que transmitimos, un asesinato durante un asalto al transporte público. Un problema que, a pesar de que pasan y cambian los gobiernos, sigue ocurriendo. Ocurrió el 28 de agosto en Naucalpan. Fue una de las estampas que mejor ilustran este delito. Con estas imágenes los dejamos esta noche. Gracias por habernos acompañado. Luego de esta historia se queda con ¿Qué importa? Buenas noches, que descanse.
no pasó nada, ¿va? Ya quiero que